Esto fue en 2022. Había estado buscando formas extra de ganar dinero por un lado y había descargado DoorDash, pensando que lo probaría. Me aceptaron y lo dejé todo listo para empezar a trabajar. Pero no decidí finalmente intentar hacer entregas hasta 3 semanas después. Simplemente seguía posponiéndolo. Fue una noche después de llegar a casa del trabajo en la que estaba aburrido, pero todavía no tenía sueño, y pensé que no había mejor momento que ese para probarlo. Los primeros pedidos. Todavía le estaba agarrando el ritmo a las cosas, pero todos salieron bien. Me sentí confiado después de eso, ya que era un proceso bastante simple. Llevaba como 3 horas y creo que apenas pasadas las 12:00 a.m., cuando apareció un pedido que era diferente a todos los demás. Tenía una propina estimada enorme, algo como de 30 a 40. Eso era casi tanto como lo que había hecho en las últimas 3 horas trabajando. Ni lo pensé 2 veces antes de aceptar el pedido rápidamente. Era de un McDonald's 24/7, el único en toda nuestra ciudad. Estaba justo al borde de la autopista que salía de la ciudad y se adentraba en lo que yo consideraba la nada. Una vez que recogí el pedido, me di cuenta de que exactamente ahí era a donde me estabas llevando. No pasé ni 2 minutos por la carretera antes de recibir una llamada del cliente de DoorDash. Sonaba mayor que yo, quizá de unos 30 y tantos, y no parecía estar de buen humor mientras me decía que confirmara la dirección, un poco confundido. Solo le leí la dirección a la que me estaba llevando la AP. Después de que la dije, hubo una pausa. El hombre no dijo nada. Iba a preguntar si era correcta o no, pero colgó de inmediato sin decir una palabra. Me pareció bastante raro que claramente estuviera de mal humor y no me respondiera, mientras ofrecía una propina enorme como si fuera un buen tipo. Tal vez era porque quería que cuidara extra su pedido, pero incluso eso parecía excesivo. Fuera cual fuera el caso. Seguí conduciendo. Estaba a unos 15 minutos, pero se sintió como si estuviera conduciendo muy lejos porque la carretera iba directamente alejándose del pueblo. Había algunos vecindarios pequeños al azar aquí y allá, pero parecía que casi todo era campo vacío o casas aisladas a un lado de la carretera. Mientras seguía conduciendo, me dio una sensación extraña e inquietante sobre esta entrega. Podría haber sido por la zona desconocida o la carretera vacía y con niebla o la llamada rara, pero definitivamente sentía que este pedido era diferente. Salir de la carretera y entrar al camino de tierra no me hizo sentir mejor. No podía ver mucho a través de la niebla densa, pero estaba conduciendo por un campo de hierba alta sin visión de lo que había al final. Conduje despacio hasta que finalmente llegué a la casa. Estaba sola en medio del campo. Una de esas casas antiguas tipo granja con un porche grande que rodeaba todo y detalles de madera. Las luces estaban encendidas en las ventanas y pude ver que los números grandes de la dirección coincidían con la dirección que tenía en el pedido. Aparqué y me bajé con la comida. Empecé a caminar hacia la puerta principal. Era difícil no notar lo silencioso que estaba todo ahí afuera. Ningún sonido en absoluto, excepto la brisa leve cortando a través de la hierba alta. Ni siquiera oía nada dentro de la casa como una televisión o gente hablando. Fui a llamar hacia la puerta y, al primer golpe, la puerta chirrió y se abrió como si no estuviera completamente cerrada. Inmediatamente, una voz de hombre llamó desde la parte de atrás de la casa. Era el mismo tipo del teléfono. Me preguntó si yo era el repartidor de DoorDash. Dije que sí, y que simplemente dejaría su pedido aquí en el porche. Pero el tipo respondió rápido y me preguntó si podía dejarlo adentro sobre la encimera en la cocina. De nuevo, noté que sonaba bastante molesto o simplemente de mal humor por alguna razón. Di unos pasos hacia adentro. La casa olía a madera vieja, como a humedad, como si no estuviera muy limpia. En cuestión de un par de segundos, el hombre de repente puso música. Venía de atrás, justo de donde había escuchado su voz. Era una canción vieja de piano y estaba muy fuerte. Eso me asustó. Señor, llamé. Hola. Ya no respondió. Empecé a sentir que tal vez esto no valía la pena, ni siquiera por la propina que ofrecía. Todo simplemente no se sentía bien. ¿Por qué demonios empezó a poner música de piano a todo volumen mientras yo entraba a su casa y luego dejó de responder? Cuando ya estaba más cerca del final del pasillo donde estaba la cocina, podía ver que se hacía más oscuro, como que las otras habitaciones junto a la cocina, especialmente la que yo pensaba que era donde estaba el tipo, estaban completamente a oscuras. Dejé de caminar, solté la bolsa en el suelo y me apresuré de regreso hacia la puerta principal.
Casi me da un infarto porque justo cuando me acerqué a la puerta, vi al tipo de pie en la oscuridad a solo un par de pies de ella. Recuerdo claramente el blanco de sus ojos casi brillando mientras me miraba fijamente con los ojos muy abiertos. Fue como si lo hubiera atrapado en pleno acto de algo. Ese segundo se sintió como si durara minutos, e incluso pensándolo ahora, podría jurar que tenía algo en las manos, pero nunca lo miré directamente, así que no puedo decir con seguridad qué era. Antes de que pudiera pasar algo, salí corriendo afuera. Me subí a mi coche y conduje a través de la niebla de vuelta a la carretera. Estoy seguro de que, por la manera en que el tipo estaba parado, estaba intentando acercarse sigilosamente a la puerta principal, probablemente para cerrarla y encerrarme dentro con él. Ahora que lo pienso, eso probablemente explica la música, tapando el sonido de él moviéndose a escondidas por la casa mientras yo caminaba por el pasillo. Esa noche, borré la app y nunca miré atrás. Definitivamente tomé algunas decisiones cuestionables de las que no estoy orgulloso, pero no creo que mereciera lo que ese tipo iba a hacerme si hubiera llegado unos segundos tarde y me hubiera encerrado dentro con él. Yo tenía 28 años. Vivía solo en una ciudad pequeña después de que me despidieran de mi trabajo de muchos años. Ese trabajo era la única razón por la que me mudé a esta ciudad para empezar, así que esto fue bastante devastador. Realmente no sabía en qué dirección quería ir con mi vida, pero mientras intentaba pensar las cosas, supuse que conseguiría cualquier trabajo que pudiera solo para pasar el tiempo. Después de unas semanas buscando, conseguí una oferta en un motel pequeño al borde de la ciudad. Fui unos pocos días a un entrenamiento corto, pero esto pasó esencialmente en mi primera noche completa solo en el motel trabajando en el mostrador. Este motel era una salida en la autopista a unos 30 minutos fuera de la ciudad. No había nada más por aquí. El único otro edificio era un restaurante abandonado al lado del motel. Durante las primeras horas de la noche, entraron un par de clientes. Consiguieron una habitación y los registré y eso fue todo. Muchos de los clientes se veían iguales, cansados y necesitados de descansar. Pero una mujer se destacó para mí. Se veía muy cansada también, pero seguía mirando por encima del hombro y estaba apurándose mucho para conseguir una habitación. No estaba seguro de qué era eso, pero solo interactué con ella quizá por un minuto. Luego ella fue a su habitación. Después de eso, hubo un largo rato en el que estuve solo. Me quedé sentado detrás del mostrador mirando hacia las puertas que daban a la autopista vacía. Casi no pasaban coches, así que supuse que la noche sería muy tranquila, hasta que un hombre entró caminando. Nunca vi su coche entrar al motel, así que pensé que debía de ser un cliente que se había registrado antes de que empezara mi turno. Sin embargo, dejó claro de inmediato que no era así. Preguntó cuánto costaban las habitaciones y si había alguna disponible. Sí, tenemos muchas habitaciones. ¿Quiere que lo registre para una esta noche? Pareció pensarlo un segundo, pero sus ojos seguían desviándose hacia un lado de mí. Finalmente respondió no, gracias, y salió. Después de que se fue, miré por encima del hombro tratando de averiguar qué era lo que tanto miraba. Lo único que había allí era la pared de llaves. Así la llamábamos, básicamente. Era un conjunto de bolsillos que sostenían las llaves de las habitaciones. Era un lugar anticuado. No tenía las tarjetas modernas que usan los hoteles hoy en día. Cuando salió, mantuve la vista fija en la puerta, esperando ver su coche marcharse, pero no lo vi. Me pareció extremadamente extraño porque prácticamente no había forma de que hubiera llegado caminando. Habría tenido que andar por el borde de la autopista de noche durante probablemente unos 10 kilómetros desde el lugar más cercano, que era solo una gasolinera. Después de un minuto, me acerqué hacia la puerta y miré hacia el estacionamiento. Estaba muy silencioso. Solo estaban los pocos coches de los clientes anteriores, y el hombre no estaba por ningún lado. Al no ver nada más, cerré la puerta y volví detrás del mostrador. La noche avanzaba muy lentamente y, como era mi primera noche solo, el dueño me dijo que me concentrara únicamente en los registros de entrada y salida, y no me dio nada más que hacer. Pasó media hora cuando el sonido repentino del teléfono del mostrador me sobresaltó. Lo levanté rápidamente y vi que era una llamada de una de las habitaciones. Se escuchó la voz de una mujer. Estaba claramente angustiada mientras explicaba que había alguien de pie fuera de su puerta y que no se iba. Me levanté de inmediato y, al salir, pude ver que quienquiera que hubiera sido ya no estaba allí. Me apresuré hacia la habitación de la mujer, que estaba al fondo. Cuando abrió la puerta, se veía muy nerviosa.
Le pregunté si conocía al hombre o si él había dicho algo, y aparentemente el hombre no había hablado en absoluto. Ella lo vio fuera de su ventana y le pidió que se fuera, pero él no lo hizo. Fue entonces cuando llamó. Cuando la mujer lo describió, supe de inmediato de quién hablaba. Era el mismo hombre de antes. Lo describió exactamente como yo lo recordaba, bastante alto y con una mirada muy apagada. Le pregunté si quería que llamara a la policía, pero fue muy firme en que no llamara a las autoridades, diciendo que no quería lidiar con eso y que se iría por la mañana de todos modos. Solo quería que le dijera que se fuera si lo volvía a ver. Así que eso fue todo. Volví a la oficina principal. Durante las siguientes 2 horas más o menos, pensé mucho en la situación. ¿Qué estaba haciendo ese tipo allí, en primer lugar? ¿Y por qué estaba parado fuera de su habitación? Pensé que tal vez estaba borracho, aunque, cuando entró antes, no me dio esa impresión. Fuera lo que fuera, en medio de la noche, de repente escuché un alboroto. Sonaba como si muchas cosas se estuvieran cayendo y golpes contra las paredes que resonaban por todo el motel. Salí corriendo de inmediato. Desde allí, vi que la puerta de la mujer al fondo estaba completamente abierta y el ruido venía del interior de su habitación. Corrí hacia allí. Mirando desde la entrada, pude ver a la mujer acorralada en la habitación con el hombre de pie frente a ella, bloqueándole la salida. Grité, pero estaba tan lleno de adrenalina que ni siquiera sé qué dije. Él se giró de inmediato y me miró. Su rostro estaba lleno de ira y tenía los ojos inyectados en sangre. Después de ver eso, sentí terror. Se abalanzó hacia mí y yo retrocedí fuera de la puerta, pero él pasó corriendo a mi lado. Lo vi salir hacia la autopista y luego desaparecer en el bosque del otro lado. Me aseguré rápidamente de que la mujer estuviera bien y, por suerte, llegué antes de que pudiera hacerle algo. Luego regresé a la oficina y llamé al 911. Resultó que, después de estar de pie fuera de su puerta, el hombre rodeó el edificio y entró en la oficina principal mientras yo la estaba revisando a ella, y robó una llave de repuesto de la pared. Pero también resultó que la mujer me había mentido. Ella conocía a ese hombre. Era su exmarido, del que en realidad estaba huyendo, lo que explicaba por qué necesitaba quedarse en el motel y probablemente por qué estaba tan nerviosa. Dijo que él era bastante inestable y tenía episodios violentos. Supongo que antes, cuando le pregunté si quería que llamara a la policía, mintió con la esperanza de que él simplemente se fuera sin complicar las cosas. La verdad es que no estoy del todo seguro. Esa noche fue definitivamente una para recordar. Y no en el buen sentido. No puedo evitar pensar en cómo podrían haber sido las cosas de otra manera o qué habría pasado si él no hubiera salido corriendo. ¿Quién sabe de lo que era capaz? Sorprendentemente, conservé el trabajo y me quedé allí unos meses más. Pero se volvió muy incómodo tener que tratar con gente realmente extraña prácticamente todas las noches. Así que, finalmente, me fui cuando pude. Mi nombre es Maxine y en ese momento tenía 23 años y acababa de mudarme a un pueblo nuevo para estar más cerca de mis padres. No quería vivir en la ciudad, que era donde ellos vivían. Así que elegí un pueblo más pequeño, a solo 1 hora al norte. En realidad no sabía nada de él antes de mudarme, pero mis padres dijeron que la mayoría de los lugares cerca de la ciudad eran decentes, y este pueblo tenía buenos precios de alquiler. Antes de mudarme, iba saltando de trabajo en trabajo, sin encontrar nunca el encaje perfecto para mí. Después de instalarme en el apartamento y en el nuevo pueblo, empecé rápidamente a buscar ofertas de empleo. No tenía mucho dinero ahorrado, así que no podía ser muy exigente. Uno de los primeros anuncios que encontré fue el de una tienda de comestibles local. Definitivamente no una cadena, ya que nunca había oído hablar del lugar. Creo que era propiedad y estaba gestionada por una sola familia. De hecho, yo había trabajado en una tienda de comestibles durante un par de años en la secundaria, así que presenté mi solicitud, con la esperanza de que mi experiencia previa me ayudara a conseguir el trabajo. A las pocas horas de enviar la solicitud, recibí una llamada de un hombre llamado John. No esperaba una respuesta tan rápida, pero John solo hizo unas cuantas preguntas básicas y básicamente dijo que estaba contratada sin necesidad de ir a una entrevista. Diré que en la llamada telefónica, él era un poco extraño. No podía señalar exactamente qué era de él o de la forma en que hablaba, pero no sé. Simplemente me dio una sensación rara. Sin embargo, había una condición para el trabajo, y era que solo estaban contratando para un puesto nocturno de reposición.
Nunca había hecho turnos de noche y no estaba segura de cómo me gustaría. Pero en este pueblo pequeño no tenía muchas opciones de trabajo, así que pensé en intentarlo. Mi primer día fue 3 días después de la llamada. Me aseguré de llevar todo lo que necesitaba de papeles. Luego salí de mi apartamento a las 9:30. La tienda cerraba al público a las 9:00, así que para cuando llegué, el estacionamiento estaba completamente vacío y básicamente todas las luces estaban apagadas. Me dirigí a la entrada. John estaba de pie justo contra las puertas principales, mirándome mientras me acercaba y abriéndome las puertas para darme la bienvenida. John era bastante alto, como de 1,8 si tuviera que adivinar, y tampoco era muy delgado. Tenía el pelo rapado y una barba espesa. Para empezar la noche, me llevó a la oficina en la parte de atrás para hacer todo el papeleo. Mientras caminábamos por la tienda, noté que era un poco cutre, como que los pasillos estaban algo sucios y se veían muy viejos, y simplemente no era la tienda de comestibles típica a la que yo estaba acostumbrada. Pensé que podría ser como eran las tiendas promedio de un pueblo pequeño, así que traté de no darle demasiadas vueltas. Cuando llegamos a la oficina y mientras John revisaba los papeles, hizo conversación, pero algunas de las preguntas que hacía eran un poco inusuales. Empezó preguntando sobre mi mudanza al pueblo, pero luego comenzó a preguntar si yo vivía sola o si alguien me había traído o planeaba recogerme más tarde. Respondí, pero traté de no ser demasiado específica porque sí me pareció raro. John mantuvo una sonrisa muy amplia durante toda la conversación, que no encajaba con su apariencia en absoluto, y se sentía antinatural en un sentido realmente extraño. Finalmente, después de dejar mi bolso y mis cosas en la oficina, nos pusimos ahí a trabajar. Me mostró un pasillo donde tenía unos carros con cajas para que yo las repusiera y me dejó con eso. Era un trabajo bastante directo, así que me puse a ello. La primera hora o así pasó sin mucho que decir. Sin embargo, me di cuenta bastante rápido de que solo estábamos John y yo aquí. No había otros trabajadores. No habría pensado que fuera un problema, pero empecé a notar que John se asomaba por la esquina algunas veces y simplemente me miraba. Supongo que yo levantaba la vista al azar y lo pillaba de pie al final del pasillo, mirándome más o menos fijamente. Estaba ahí como si llevara allí unos minutos también, no solo pasando, pero sin decir nada. Se iba en cuanto yo lo veía. Traté de decirme que solo estaba vigilando a su nueva empleada, pero ¿por qué no decía nada o simplemente preguntaba cómo iba? Algo realmente empezaba a darme miedo de este nuevo gerente. Y, honestamente, estaba debatiendo si siquiera quería quedarme con este trabajo después de esta noche. Todo se sentía raro en este lugar, pero me dije a mí misma que podía tomar esa decisión más tarde. Solo tenía que pasar este turno. Estuve un poco más consciente de mi entorno durante un rato. Creo que eran como las 2:00 a.m. cuando volví a ver a John de pie al final del pasillo mirándome. Pero cuando lo noté, empezó a caminar hacia mí con esa sonrisa antinatural. ¿Qué te parece si tomamos nuestro descanso de 15 minutos ahora? Ha sido una noche larga de trabajo. Acepté, pero no me di cuenta de que quería que tomáramos los descansos juntos. Me llevó ahí a la parte de atrás del edificio donde había una puerta de metal pesada que daba al exterior. La abrió e hizo un gesto para que saliera con él. Esto era detrás del edificio donde la tienda recibe entregas y había un pequeño estacionamiento con un solo coche en él. Supuse que era el coche de John, pero en cuanto salimos, ese coche encendió y se fue conduciendo. John sacó un cigarrillo y se apoyó contra la parte trasera del edificio. Yo no estaba segura de qué hacer aquí. Como que quería volver a la sala de descanso si tenían una y comer el almuerzo que había traído en paz. Pero también era mi primer día, así que sentía que tenía que dar una buena impresión. Me quedé allí a su lado. Fue muy incómodo. Yo miraba hacia los árboles más allá del estacionamiento, sin saber qué decir o hacer, pero podía sentir los ojos de John a mi lado mirándome mientras él tampoco decía nada. Fue la situación más incómoda en la que había estado. Luego, después de un buen minuto de estar allí en silencio, un coche volvió conduciendo alrededor del edificio. Era el mismo que estaba estacionado y se había ido hace un minuto, pero no pasó de largo. El coche empezó a reducir la velocidad, acercándose justo hasta quedar frente a nosotros. Mientras lo hacía, miré a John, evaluando si a él también le parecía raro, pero él tenía una mirada fría, mirándome directamente, como si ni siquiera le importara que el coche se acercara a nosotros.
Empecé a pensar que esto era algún tipo de trampa en la que John podría estar metido. Fue solo una corazonada por la manera en que John no reaccionaba. Antes de que el coche pudiera siquiera detenerse por completo, me apresuré de vuelta por la puerta. Corrí por la parte trasera del almacén hacia la oficina donde había dejado mi bolso con mi cartera, llaves y otras cosas que había traído. Pero cuando llegué a la oficina, todo había desaparecido. Mi bolso, mis llaves e incluso mi chaqueta que había colgado. Era como si yo nunca hubiera estado allí. Escuché varios pares de pasos viniendo por los pasillos, así que tuve que salir corriendo. Corrí hacia el frente y salí del edificio. El lugar abierto más cercano era una gasolinera que recordaba haber visto a unos minutos por la carretera. Corrí hasta allí y conseguí que llamaran a la policía. Diré que, una vez que estuve fuera de peligro, hubo una pequeña parte de mí que pensó que quizá estaba pensando demasiado y reaccionando de más ante un gran malentendido. Pero mis dudas se fueron rápido cuando la policía llegó a la tienda y les permitieron interrogar a John y echar un vistazo. Encontraron mi bolso, mi chaqueta y todo justo en la oficina donde lo había dejado. John lo volvió a poner todo. No solo eso, sino que negó que algún coche se hubiera acercado a nosotros. Y cuando les pidieron revisar las cámaras, la única que no estaba grabando era la de atrás del edificio. Muy conveniente. En general, no pude probar nada, así que todo el caso se apagó. Por supuesto, me largué de ese pueblo, rompí el contrato de alquiler y me quedé un tiempo en casa de mis padres hasta que pude estabilizarme. No sé qué estaba pasando esa noche ni qué habría pasado. Parecía que John intentaba borrar todo rastro de que yo alguna vez trabajé allí o incluso de que estuve allí. Y quizá tenía planeado algo horrible, pero al menos no tuve que averiguarlo por las malas